Bendiciones, bendiciones, amados hermanos. Un placer estar con ustedes una vez más. El Señor nos permite un día más, una oportunidad nueva para poder estar con todos ustedes a través de este medio. Damos gloria y honra al Señor porque Él es el que hace todo posible. Usted y yo cada día vamos entendiendo de que fuera de la voluntad de Dios, ninguno de nosotros podemos funcionar. El hombre puede existir, pero si no vive dentro de la perfecta voluntad de Dios, vive únicamente por vivir y sus días llegarán a un ocaso y un día de igual manera pues fenecerá. Únicamente se recordará el nombre de fulano sutano, pero su nombre nunca quedará escrito en el libro de la vida porque nunca se atrevió a tomar a Dios en su noticia. Por eso nosotros damos gracias al Señor en esta hora porque podemos tener la plena confianza, la certeza indubitable de que el Señor es nuestro Salvador, de que hemos dado un paso más adelante del resto de las personas, porque como seres racionales, como personas racionales que somos, hemos podido entender, amados hermanos, que el hombre sin Dios jamás puede ser feliz. Por eso le damos inicio a esta programación del día viernes, en los cuales estaremos más adelante con nuestro amado hermano Alexis Zavala con la exposición de la enseñanza bíblica. Quiero agradecer también públicamente a mis hermanos que están detrás de estas cámaras, como mi hermano Gabriel Acosta, uno de los ministros de nuestro ministerio, mi amado hermano Alexis Zavala también, y también mi amado hermano Cristian Guzmán con Jason Saldaña, que hacen posible siempre, amado hermano, que esta programación pueda salir adelante. También me acompaña, como siempre, mi inseparable esposa Ana Robles. Amados, bendiciones. Queremos comenzar con una cita que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué gran palabra y consuelo para todos los hermanos, especialmente en estos días, que es imposible dejar de hablar de lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Entre más noticias vemos como que algunas personas entran incluso hasta en pánico porque viven totalmente enfocados en las noticias, en la mañana, en la tarde y hasta por la noche. Todos los canales, amados, siguen transmitiendo lo mismo. Pero el pueblo de Dios estamos viviendo bajo una alerta divina en la cual debemos de fortalecernos en el Señor. Fortalecernos en el Señor. Esta situación que ha llegado porque Dios ha permitido que llegue. Y dentro de todo lo que está pasando, amados hermanos, Dios tiene también un día donde todo esto va a parar. Por lo tanto, el pueblo de Dios, aceptando la voluntad del Señor, como pueblo que somos de Él, debemos de saber entender de que también, así como está pasando lo que está pasando, hay algo importante que Dios le pide a toda su iglesia, de la manera como debemos de enfrentar, y es fortalecidos en Él. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted, muy amado que nos está viendo en esta hora, nos es menester. Fíjese que a través de esta semana de ayuno y oración que proclamamos el domingo pasado, comenzamos el día lunes y hoy es día viernes, en el cual hemos cumplido el 5º día de ayuno y oración. En mi experiencia personal, puedo decirle, muy amado, que están pasando muchas cosas hermosas de parte de Dios. Encuentros, amados, y momentos en los cuales he podido seguir, amados hermanos, sintiendo la corroboración del testimonio de Dios en la vida personal. Como usted tiene las suyas, un mismo Espíritu, un mismo Señor, un mismo Padre Celestial, un mismo bautizo. Por eso es importante que como pueblo de Dios podamos permanecer, enfrentar esta situación revestido del poder de Dios.
usted se ha dado cuenta que las autoridades no hayan qué hacer. Se augura, se pronostica que dentro de 2 semanas será lo que llaman en inglés el peak. En otras palabras, el punto alto donde llegará este virus, donde habrán más contagiados y donde habrán más muertos. Fíjese bien. Y nosotros debemos de orar para que el Señor nos cubra con su sangre gloriosa, para que cada día ninguna plaga, amado hermano, toque a nuestros hijos, toque a su esposo, a su esposa, a nuestras familias. Orar es clamar a Dios. Como hace un par de domingos predicaba, es humillados ante la poderosa mano del Señor para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Es en el tiempo de Dios, amados hermanos. Mientras tanto, debemos de permanecer como ahí, fortalecidos en el Señor, no permitiendo que ningún espíritu de temor o de pánico invada nuestra alma. Todo nuestro ser debe de estar totalmente asegurado ante la presencia del poder de Dios, para que no haya ningún espíritu de temor que llegue a invadir el corazón ni la mente de ninguno de nosotros. Muy amados, es una voz de alerta, es un llamado urgente, donde debemos hoy más que nunca, orar a Dios como nunca lo hemos hecho. Orar también por los médicos, por esos doctores, enfermeras, por esos hombres que están trabajando, amados hermanos, en los hospitales, en las clínicas. Muchos de ellos están siendo contagiados por este virus que está, amado hermano, diseminado por todos esos lugares, hospitales, clínicas. Este virus está también en las partes afuera, en la calle, en lugares donde quizás usted menos espera. Por eso es necesario que acatemos, amados, las órdenes, las instrucciones que nos han dado las autoridades competentes de lavarnos las manos, tener una higiene importante, porque haciendo esto se protege usted y protege a sus seres queridos. Usted tiene hijos, tiene nietos, tiene esposo, esposa, hermanos, hermanas, y estoy más que seguro que usted no querrá, amado, ser un portador de un virus mortal que puede llegar a matar a alguno de sus seres queridos. Por eso se ha dicho que nos quedemos en casa. Nosotros aquí habemos 4 personas y cada persona, cada hermano que entra por ahí, nos pedimos en el favor, amados de Dios, que nos lavemos las manos con jabón y luego pues nos saludamos. Cuando nos retiramos volvemos a hacer lo mismo, porque entendemos la peligrosidad y el alto, amado, llamemos contagio que tiene este virus, que es tan contagioso. Por eso les queremos exhortar que sigamos las instrucciones, pero que a la misma vez oremos por los médicos. Hoy hay médicos que han caído, amados hermanos, bajo el efecto mortal de este virus. Doctores, enfermeras, todo el ámbito de hombres y mujeres que trabajan también como la policía, como soldados, como bomberos, como hombres que corren a veces a estas situaciones con tal de ayudar al prójimo. Es un llamado que como pastor de este ministerio internacional les hago encarecidamente, amados. Obedezcamos las instrucciones y seamos muy cautos, seamos obedientes. Nos manda aquí, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oramos, sí. Han pedido oración por Michael Toico allá en el Perú. Está quebrantado de salud. Estaremos orando al final del programa. Cuando mi amado hermano Alexis termine, estaremos orando por todos y cada una de nuestras necesidades que tiene el pueblo. Plácido Valdés está en el hospital, nos llamó su esposa esta tarde, haciéndonos saber del estado de salud de nuestro amado hermano Plácido.
y de aquellos también que por A o B motivo están quebrantados. Hay tantas cosas por las cuales podemos clamar, pero lo estaremos haciendo más adelante. Por lo tanto, muy amados, le cedo el espacio entonces a mi amado hermano Alexis Zavala con exposición de la enseñanza bíblica. Muchas bendiciones, amados, y nos veremos dentro de un momento. Paz y bendiciones a cada uno. Amén, gloria a Dios, aleluya. Muchas bendiciones, hermanos, que están en este momento muy pendientes de lo que es esta programación que Dios permite que a través de estos medios sigamos compartiendo de su palabra, animándonos unos a otros, porque eso es lo que nos manda la palabra del Señor, más en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo difícil, un tiempo donde muchos quizás están muy tristes o han perdido su trabajo, pero recuerde que Dios tiene el control de todas las cosas y es importante tener fe y confianza en el que todo lo puede hacer. Amén. Así es que, amados hermanos, damos gracias porque usted está pendiente. También le pido por favor que tome su libro, el cual llevamos las enseñanzas. Quizás usted lo tiene ahí a mano, pues, o ya está listo, pues vaya buscando la lección número 4, la cual estaremos tocando en este día. Si usted tiene preguntas, respuestas, vamos a estar haciendo preguntas de igual forma como lo hemos hecho anteriormente, y usted puede contestar, puede preguntar. También, si usted desea que al final se ore por usted por alguna petición específica, puede escribir. Ahí los hermanos están listos, pendientes, recibiendo los mensajes, sus comentarios, y es una bendición el poder usar este medio para que quizás yo no le veo a usted, pero usted nos está viendo a nosotros, pero estamos en esa armonía en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a darle lectura a lo que es el título de la lección de este día, y es Llamados al Discipulado. Ese es el título de la lección, Llamados al Discipulado. Base bíblica se encuentra en San Juan capítulo 1, versículo 35 al 51. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 25. Objetivos. Número 1. Comprender que el discipulado es respuesta lógica de aquel que ha experimentado el amor de Dios. 2. Entender que el discipulado requiere de un entendimiento del plan de Dios iluminado por la palabra. 3. Decidir colocar la totalidad de nuestras vidas en las manos de Dios para que Él la use según su perfecta voluntad. Pensamiento central. Jesús llama y equipa discípulos para que éstos llamen y equipen a otros al discipulado y al servicio. Texto áureo dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejándolo al instante las redes, les siguieron. Mateo capítulo 4, versículo 19. Y leemos la lectura antifonal en este momento, que está en San Juan capítulo 1. Luego también estaremos leyendo Mateo capítulo 4, versículo 18. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas,
a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Mateo 4:18. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejándolo instante las redes, le siguieron. Pasado de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejándolo al instante la barca y su padre, le siguieron. Gloria sea el nombre del Señor. En este momento quizás usted ya tiene un poco de información porque ha escudriñado su libro, y ahí habla también detalladamente, paso a paso, lo que la palabra del Señor nos está enseñando y nos quiere enseñar en este día. Es una bendición al poder leer la palabra, escudriñarla, porque a través de ella podemos recibir información y podemos ser de bendición en este camino precioso que el Señor nos ha trazado. Así que, hermano, le invitamos en este momento a que se una en esta bendición gloriosa, a compartir, a responder preguntas, a hacer preguntas de una manera quizás algo rápida. Vamos a hacerlo, pero lo bueno es que cada uno de nosotros quedemos bendecidos con esta palabra que es poderosa. Aleluya. Llamados al discipulado. Ahora vamos a comenzar con una pregunta para que usted vaya escribiendo ahí: ¿qué es ser un discípulo de Jesús? Esa es una pregunta la cual lanzo en este momento a todos los hermanos, a todos aquellos que están ahí pendientes. ¿Qué es ser un discípulo de Jesús? Usted quizás va a empezar a escribir, los hermanos estarán ahí también respondiéndole mientras nosotros vamos avanzando con la enseñanza. A medida vamos escudriñando la palabra, podemos ver que Jesús siempre enseñó, predicó su palabra, y muchos escuchaban, muchos oían el mensaje e eran impactados por esa palabra, así como impactó el día que usted escuchó la palabra del Señor su corazón. Desde ese momento hubo un cambio glorioso cuando usted decidió aceptar a Jesucristo, y en este día vamos a estar viendo algunos puntos en los cuales habla referente al discipulado o a un discípulo de Jesús. ¿Qué es ser un discípulo de Jesús? Puede usted responder, puede escribir, y así vamos a ir dando alguna respuesta para poder recibir más información de lo que es la palabra del Señor. ¿Qué es ser un discípulo de Jesús? Usted es un discípulo de Jesús. Yo soy un discípulo de Jesús. Ahí está mi hermana respondiendo. Un aprendiz, dice, un alumno de nuestro Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Escriba usted, amado hermano, ya que está esta oportunidad para que usted escriba, conteste. Vamos a ir avanzando. Dice, ¿qué es ser un discípulo de Jesús? Uno que orienta sus pensamientos a la enseñanza de su maestro. En este caso está hablando de nuestro Señor Jesucristo, nuestro maestro. Uno que aprende. Alguien que sigue a otra persona, en este caso a Jesús. Ese es ser un siervo o un discípulo de Jesús. Uno que orienta sus pensamientos a la enseñanza de su maestro. Es decir, que desde el momento que entregó su vida a Jesús, decidimos nosotros seguir, número uno, seguir a Jesús. Luego aprender y orientar nuestros pensamientos a todo, en este caso, lo que la palabra del Señor nos enseña, cómo debemos de vivir como hijos, como discípulos de Jesús. Y es de esa manera que a través de las Escrituras podemos descubrir y ver el carácter de nuestro Maestro. La Biblia nos enseña, hubieron hombres que vamos a estar tocando que dispusieron sus pensamientos, su corazón,
se dispusieron a seguir a Jesús, dejándolo todo con tal de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús impactó sus vidas. Jesús le dio una dirección diferente a la que estos hombres tenían. Pues quizás de esa manera estábamos nosotros, quizás teníamos otros pensamientos, estábamos involucrados en los placeres de este mundo, pero Cristo llegó a través de esa palabra gloriosa, y desde ese momento nosotros, usted, yo, decidimos seguir a Jesús, nuestro Maestro, y aprender más de su palabra gloriosa. Qué bueno, amado hermano, que están en este momento compartiendo, también respondiendo a estas preguntas. Vamos a entrar a lo que es el punto número 1. Dice, seguir a Cristo es la prioridad de los que han sido llamados. Seguir a Cristo es la prioridad de los que han sido llamados. Dice, los discípulos siguen al Cordero de Dios. En este pasaje bíblico podemos ver, número 1, que Juan el Bautista, él fue la herramienta que Dios preparó de antemano, la voz que clama en el desierto, la cual Isaías habla, el que prepararía el camino de nuestro Señor Jesucristo, el cual hablaría acerca de él, confirmaría, aleluya, aquel glorioso evento que Jesús estaba en medio de aquel pueblo, en este caso, en medio, como dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí estaba Jesús presente en medio de aquel pueblo. Y es ahí, por eso dice, los discípulos siguen al Cordero de Dios. ¿Por qué siguen al Cordero de Dios? Porque Juan tenía un mensaje para todos aquellos que estaban ahí alrededor. Y ahora lanzo otra pregunta. ¿Cuál era el mensaje que Juan el Bautista predicaba en aquellos tiempos? Escriba, hermano. Conteste en este momento cuál era el mensaje que Juan el Bautista predicaba en aquellos tiempos. Porque siempre se sigue predicando, pero en este momento estamos trayendo al presente lo que surgió, lo que pasó durante el tiempo en el cual estos hombres, como los discípulos y como Juan el Bautista, comenzaba a predicar acerca de Jesucristo. Puede escribirnos, ahí puede escribir, amado hermano, ahí están escribiendo algunos, de arrepentimiento y conversión. Y ese es el mensaje que siempre predicamos y debemos de nosotros predicar ahora en día. Usted sabe que hay un mundo que está esperando con ansiedad esa palabra de esperanza. Muchos quizás tienen su confianza en los hombres, en el gobierno o en quizás su seguro médico, pero gloria al Señor que hay una iglesia que predica acerca del arrepentimiento. Dice, el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Ese mensaje todavía tiene que predicarse en los púlpitos, en todos los medios que el Señor está permitiendo que hombres y mujeres de Dios se prediquen, que hablemos acerca de esta palabra gloriosa, porque eso era lo que impactaba a aquellos hombres, cambiaba los corazones de aquellos hombres, porque eran redarguidos por el poder de la palabra del Señor. Dice, vamos a leer el versículo que están apegados al punto número 1a. Los discípulos siguen el Cordero de Dios. Vamos a leer el versículo 35 de San Juan capítulo 1. Dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Dice el versículo 39, les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10.
Qué glorioso es y maravilloso que Juan tenía discípulos. Él les enseñó a orar, según está ahí escrito también Lucas capítulo 11, versículo 1. Les habló, les enseñó acerca de alguien que vendría, que os bautizaría con fuego, con poder del Espíritu Santo. Y en este mismo momento, según el pasaje que leíamos, les está hablando a dos discípulos, a dos de sus discípulos de Juan el Bautista, y les dice: he aquí el Cordero de Dios. En otras palabras, él está presentando al Todopoderoso, al que verdaderamente ellos tenían que seguir. ¿Por qué? Porque Juan terminaría su ministerio. Él cumpliría lo que Dios le había encomendado, y Jesús seguiría predicando y enseñando la palabra. Y para ello necesitaba hombres que estuviesen dispuestos a aprender, a seguir a Jesús y a dirigir su corazón y sus pensamientos para disponerlo al servicio de su maestro. Por eso ellos le dicen: ¿dónde moras, maestro? Están reconociendo que en ese momento Jesús, aleluya, es el que cambiaría la historia, el que daría la continuidad de lo que ellos habían aprendido de Juan el Bautista. En ese momento ellos reciben esa revelación y fueron impulsados por el Espíritu Santo, y no se quedaron más ahí, sino que siguieron al Maestro, a Jesús de Nazaret, y empezó esa bendición gloriosa. Qué bello es cuando usted se acuerda en aquel momento en el cual recibió la palabra del Señor, y desde ese momento quizás usted le servía a un Dios de palo, a un muñeco hecho de manos, quizás le rendía culto a imágenes, pero cuando oyó el mensaje de Jesucristo, desde ese momento usted decidió seguir a Jesús. Y desde ese momento yo sé y estoy más que seguro que su vida cambió, y ahora usted es un discípulo de Jesús. Y como dice el pensamiento central de la misma enseñanza, Jesús llama y equipa discípulos para que estos llamen y equipen a otros al discipulado y al servicio del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a ir avanzando. Vamos a ver el punto número 1b. Dice: los discípulos se esfuerzan por atraer a otros. Los discípulos se esfuerzan por atraer a otros. Vamos a tirar otra pregunta. Dice: ¿a quiénes fueron los primeros que estos discípulos se ganaron para Cristo? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿A quiénes fueron los primeros que estos discípulos se ganaron para Cristo? Cuando digo a estos discípulos, me refiero a estos que comenzaron a seguir a Jesús, a aquellos que habían escuchado el mensaje, el pregón de Juan el Bautista, refiriéndose al Cordero de Dios. Y dice: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Jesús les pregunta: ¿qué buscáis? Porque ellos, desde que escucharon a Juan el Bautista decir: he aquí el Cordero de Dios, entonces ellos, tocados, como decía al principio, tocados, movidos por el Espíritu Santo, siguieron al Maestro. Gloria sea el nombre del Señor. Así que los hermanos están ahí pendientes, ahí está, nuestra hermana dice: a sus familiares. Alguien más puede escribir. Qué precioso es el Señor, y nos da gozo al poder ver que hermanos están involucrados. Y déjeme decirle que a pesar que quizás no estemos presentes aquí unidos en este lugar, en el templo, en la casa de oración, Dios nos ha permitido este medio, y usted, amado hermano, también tiene que involucrarse cada vez. Es decir, que esta es una cita para toda la iglesia del Señor. Todos los días que Dios permite, los miércoles que nuestro pastor está dando el programa desde su casa, los viernes que estamos aquí,
por la misericordia del Señor, y los domingos también que hay programación. Esa es una cita para todos nosotros, la iglesia del Señor. Así que, hermano, usted puede invitar, puede compartir con los demás hermanos o amigos para que también ellos puedan escuchar una palabra fresca, una palabra de bendición que fortalezca sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, ¿a quiénes fueron los primeros que estos discípulos se ganaron para Cristo? A sus familiares y a sus amigos. Y vamos a leer el versículo que nos habla acerca de ellos. El versículo 40 y 42 nos dice la palabra del Señor. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Dice, este halló primero a su hermano. ¿Quién? A su hermano Simón. Simón era hermano de Andrés. Andrés era aquel que había ido detrás de Jesús después que había escuchado a Juan el Bautista diciendo, este es el Verbo de Dios, el Cordero de Dios, porque hay muchos títulos los cuales habla en este capítulo 1, tiene muchos títulos, más adelante le puedo mencionar algunos de ellos, pero en este caso estamos viendo que Andrés fue rápidamente a donde su hermano Simón. Qué precioso es que la responsabilidad de cada uno de nosotros como discípulos del Señor, cuando recibimos a Cristo Jesús y aún estando en Cristo Jesús, que somos discípulos del Señor, hemos ido a nuestras familias, a primos, hermanos, padres, a compartirle del Señor, a compartirle aquello que Dios ha hecho con nuestras vidas, y quizás no ha sido con un mensaje quizás estudiado o con teología, sino que sencillamente ha ido y le ha dicho, mira, Cristo ha cambiado mi vida. Y como son familiares que le conocen, que nos conocen, ellos van viendo el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dispuestos, número uno, a seguir a Cristo y a aprender de su palabra. Y que sea Él que gobierne nuestras vidas. Eso es lo que causó en Andrés el llevar la palabra a su hermano, en este caso Simón. Y ahí pues vemos cómo Jesús trata directamente con Simón, que hasta le cambia el nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Qué precioso es al ver esta palabra gloriosa que causa impacto a nuestros corazones. Andrés fue a su hermano Simón, sigue diciendo el 41. Y el 42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús le cambia el nombre en este momento. Y quizás no sabemos, él solamente le dijo, bueno, hemos encontrado al Mesías, al Cristo. No le llegó con un mensaje, como le decía al principio, grande, escrito, estudiado, sino solo le dijo, hemos encontrado al Cristo. Porque estos hombres estaban pendientes, tenían conocimiento que el Mesías venía. Y entonces, quizás, no sé, por saber quién era el Cristo, corrió y fue a donde estaba Jesús. Ese fue un encuentro glorioso, maravilloso, el cual pienso yo que de una manera fue impactado y estos hombres querían siempre estar con Jesús. Qué bello es, amado hermano, que han pasado los años, han pasado quizás situaciones fuertes, pruebas, desprecios quizás de sus propios padres o familiares, pero que usted todavía está en este camino sirviéndole al Señor, siendo un discípulo del Señor, que permanece siempre, aleluya, aprendiendo más de la palabra del Señor. Y que pase lo que pase, que venga lo que venga, usted está dispuesto siempre a seguir a Jesús, nuestro Maestro, nuestro Redentor, el cual también, aleluya, nos llevará a un lugar glorioso y precioso que es el cielo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Seguimos avanzando, dice el punto número 1C. Los discípulos deben saber a quién están siguiendo.
Vamos a leer. Tengo una pregunta para que mientras usted va contestando y así yo voy avanzando en los otros puntos. Dice, ¿cuál fue la mejor recomendación que Felipe le dio a Natanael? ¿Cuál fue la mejor recomendación que Felipe le dio a Natanael? Puede escribir, puede contestar. Y es que vemos que dentro de esta experiencia, ahí vemos que Jesús se encuentra con Felipe y es llamado por Jesús, ve la maravilla, el resplandor, el impacto de aquella palabra, de aquella enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y es ahí donde vemos, según el punto número 1, se dice, los discípulos deben saber a quién están siguiendo. Yo sé que usted sabe a quién está siguiendo. Y vamos a leer el versículo que sigue, el 43, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Jesús le dice a Felipe, sígueme. Más adelante vemos, y no sé, ahí están algunos hermanos contestando la pregunta que hice, ¿cuál fue la mejor recomendación que Felipe le dio a Natanael? Porque hubo un encuentro aquí. A igual que Andrés, cuando vio a Jesús, escuchó de Jesús, compartió de Jesús, salió corriendo, pienso yo, y dijo, Simón, he encontrado al Cristo. Y luego Simón fue impactado de aquella bendición, de aquel gozo, y también corrió a donde Jesús, porque sabía que vendría el Mesías y que algo poderoso haría a favor de ellos. Y lo cual lo vemos más tarde, según las Escrituras. Ahora, vamos a dar la respuesta. Dice, la recomendación que Felipe le da a Natanael, que él también más tarde viene a ser un discípulo del Señor, Natanael, dice, ven y ve. Porque Natanael era un hombre estudioso, era un hombre que tenía conocimiento, era un hombre que sabía las Escrituras. Y aquí casi que Felipe comete alguna falla, porque a veces quizás nosotros queremos tratar de desglosar la Escritura a ciertas personas y a veces fallamos quizás en algunas partes que no estamos profundizados en el conocimiento de la palabra. Y acuérdese que hay hombres que saben la Biblia, hay personas que tienen bastante conocimiento de las Escrituras, saben historia de las Escrituras, y quizás si vamos nosotros por nuestra propia cuenta, por eso es necesario pedirle al Señor sabiduría para que esa palabra fluya cuando estamos predicando en las calles o a donde quiera que nos encontremos hablando de Jesucristo. Y si no, pues hacer como hizo Felipe, una recomendación bien poderosa, corta al final, y le dijo, como le dijo, ven y ve. En otras palabras, ya no vamos a seguir hablando de esto, porque Natanael le dice, de Nazaret puede salir algo bueno, porque él sabía, tenía conocimiento. Ahí lo puede leer usted más adelante en San Juan capítulo 1, los versículos 44, 46, dice, el 46, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, entonces, ven y ve. En otras palabras, ven, experimenta lo glorioso que es encontrarse con el Maestro, Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos siempre esa responsabilidad de llevar la palabra a nuestros familiares, a nuestros amigos, y así sucesivamente seguir predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque usted es un discípulo del Señor. Yo soy un discípulo del Señor. Y el discípulo no se queda ahí estancado. El discípulo hace lo que su maestro hace. Y la palabra del Señor nos da el reflejo, nos da la información, la evidencia de lo que nuestro maestro hizo durante su ministerio aquí en la tierra. Así que no hay por qué quedarse estancado, hermano. Quizás ahora no podemos salir a evangelizar a las calles, pero usemos los medios, usemos el internet,
usemos el teléfono hablándole a las personas, a los amigos, para que ellos puedan acatar el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, ya que muchos están recibiendo más información de lo que está causando este virus. Pero nosotros llevémosle el mensaje de esperanza para que ellos puedan entender que solamente a través de Jesucristo hay salvación y perdón de pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos avanzando. El punto número 2. Punto número 2 dice: el ministerio es la prioridad de los que han sido llamados. Dice, Dios nos llama a un ministerio completo. Dios nos llama a un ministerio completo. Voy a hacer esta otra pregunta. Esté pendiente ahí, por favor. Después del primer encuentro con Jesús, ¿volvieron estos a sus quehaceres? Refiriéndome a los discípulos que hemos mencionado a Felipe, a Andrés, a Simón, a Natanael. La pregunta es, después del primer encuentro con Jesús, ¿volvieron estos a sus quehaceres? Ahí puede usted escribir, puede contestar, puede también solamente decir un amén, un gloria a Dios, un aleluya, porque estamos en esa misma bendición que siempre hemos estado en la iglesia reunidos. Usted puede decir gloria a Dios, puede decir aleluya, porque todo es para la gloria del Señor. Amén. Pues, volviendo a la pregunta, después del primer encuentro con Jesús, ¿volvieron estos a sus quehaceres? ¿Sabe que estos hombres eran hombres que trabajaban? Hombres que eran pescadores y que estaban ahí siempre trabajando para proveer a su familia. Pero después de ese encuentro, ellos volvieron a sus quehaceres. Ellos volvieron a su rutina. Ellos volvieron, quizás eventualmente se encontraban con Jesús, iban a cierta, por ejemplo, a las bodas de Cana de Galilea y muchos eventos los cuales la Biblia nos narra que ellos estuvieron ahí. Pero ahí es donde vamos a entrar y leer el versículo de ahí de San Mateo, el cual nos dice el mismo libro. San Mateo capítulo 4, versículo 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Aquí nos habla el oficio de estos hombres. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí Jesús les está llamando directamente, por eso dice aquí el punto número 1. Dios nos llama a un ministerio completo. Ya ellos ya no tenían que seguir la misma rutina que seguían antes. Se iban para sus casas, iban a pescar al mar y así continuar con sus mismos quehaceres, sino que Jesús los está llamando por completo al ministerio para predicar. Aquí les dice, ya no serán pescadores van a pescar peces, sino que van a pescar almas. ¿Por qué? Porque Jesús los estaría equipando, los estaba preparando para que fuesen hombres, aleluya, discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, y que así como ellos habían aprendido de su maestro, también ellos compartieran con otros las experiencias que ellos habían experimentado durante el ministerio de Jesús en la tierra. Punto 2b dice: Dios nos llama a un ministerio de fe. El versículo 21 y 22 nos dice: pasado de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Entonces estaban trabajando también, remendando sus redes, y Jesús los llamó. Y ellos, dejándolo al instante, la barca y a su padre, le siguieron. Ellos desde ese momento dejaron todo. Por eso Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay muchas citas bíblicas que podríamos compartir ahí en San Juan capítulo 13. También nos habla el San Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Usted puede tomar nota. Y ahí
capítulo 13 que le decía, versículo 34 y 35, usted puede hablar y allá ver, leer, habla acerca de ese llamado que Jesús hace para todos aquellos que estaban ahí a su alrededor. Y seguimos avanzando. Ahora, ¿cuáles son los llamados al ministerio de fe? Cuando Jesús llama al ministerio de fe, es que las personas tienen que desprenderse de su oficio y meterse 100% a lo que es el ministerio. Se puede referir al pastorado, se puede referir a evangelista, a maestro o a hombres que están por completo, que tienen que estar ahí, que Jesús, que Dios los ha llamado para que ejerzan un ministerio. Ya no hay más chance para estar aquí ocupados en oficios, sino que solamente directamente al ministerio de fe. Confiar en Dios, que Dios será el que proveerá. Confiar en Dios por fe, que Dios va a sostener a su familia. Y es así que se ven los ministerios que ahora se están llevando a cabo a nivel mundial o aquí en la iglesia. Dios, ese es el que se encarga de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos y así vamos a ir cerrando con esto. El punto 2 se dice, Dios nos llama a una misión poderosa. ¿Cuál es esa misión poderosa? Jesús nos dice en San Marcos, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si vivieren cosas mortíferas, no les harán daños. Quiere decir que la iglesia del Señor ha sido llamada al ministerio poderoso de impartir palabra de poder de salvación a todos aquellos que están perdidos. Y también a decir en el nombre de Jesús que los enfermos, que los que están oprimidos, que los que están tristes sean libres por la palabra del Señor. Ese es el llamado al ministerio poderoso, el cual usted y yo, como discípulos de Jesús, estamos llamados y tenemos la responsabilidad de ejercerlo. Amado hermano, adelante, sigamos siempre confiando en el Señor. Mi pastor continúa en este momento. Bendiciones. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, amados. Es una bendición el poder contemplar a través de las redes la interacción que todos estamos teniendo a través de este medio. Quisiera de igual manera suplicarles a todos ustedes, si conocen alguna hermana y algún hermano que no sepa manejar pues obviamente esta herramienta de la internet, que si tiene la facilidad usted de poder ayudarle a que pueda tener obviamente esta comunicación a través de este medio, sería, hermano, muy reconfortante para mí como pastor que usted le pudiese ayudar a esa persona. Le digo por qué, porque cuando hacemos llamadas diariamente, estamos llamando, nos repartimos con mi esposa y otros hermanos que pues nos llaman también a nosotros. Hemos encontrado que hay cierta deficiencia en algunas personas que no tienen internet o que la tienen pero no saben cómo bajar una página de Facebook para poder obviamente ser partícipes de esta bendición que hoy todos nosotros estamos teniendo. Por favor, hermanos, si usted conoce a alguien o a lo mejor hablando con una persona, especialmente a veces las personas mayores carecen del conocimiento de cómo pues no todos, ¿verdad? Pero sé que hay personas que pues todavía no manejan esto de la internet. Y sería de bendición que usted pudiese serle de grande ayuda para que podamos comunicarnos. A veces he usado las redes, este medio, para poder, como lo hice el domingo pasado, llamar a toda la iglesia a este ayuno general. De hecho, mañana sábado, como congregación, supuestamente teníamos el compromiso de ayunar toda la congregación, pero debido a la situación no se puede hacer. Pero nosotros lo venimos haciendo como lo proclamamos el domingo. A los hermanos que nos pudieron ver a través de este medio, pues les hicimos saber de que íbamos a estar en ayuno y oración a partir del lunes, lo cual hemos venido haciendo y lo terminaremos el domingo si el Señor nos permite. 7 días de ayuno y oración es una gran bendición. Retirados ahí hoy,
que las cosas están como están, mucha gente está en su casa. Mucha gente, créame o no, amado hermano, después de que pase toda esta tormenta, habrán no únicamente puntos negativos, sino también muchos positivos, de los cuales habremos aprendido, amado hermano, de que ha sido una bendición el poder permanecer recogidos en nuestros hogares. Aún la naturaleza se está recuperando ella misma debido al paro de fábricas enormes como allá en China, como aquí en Estados Unidos y como esos países súper avanzados donde la industria no para, donde el aire estaba tan contaminado. Amados hermanos, hoy debido al paro, el aire está más purificado, el aire está más puro, el verdor en muchas zonas está volviendo debido a que la contaminación en un mes, hermano, ha bajado tanto que por sí sola la naturaleza se está recuperando. Usted podrá darse cuenta, amados hermanos, en estos detalles que Dios es el Señor y Creador de todo el universo y de esta tierra, y que Dios ha en su creación puesto límites en todo. Esta mañana escuchaba incluso hasta los pájaros cómo cantan cerca de la ventana del lugar donde yo duermo. Y de hecho, si usted puede salir un poco más afuera de su casa, escuchará más silencio, escuchará más quietud. ¿Por qué? Porque todo el mundo está recogido y tal parece que algo nuevo, amados hermanos, se está notando, no únicamente los estragos del virus, sino que donde todos hemos ido poco a poco, siendo un poco más lentos en nuestro proceder, poco a poco hay cosas que están volviendo a un lugar en donde Dios, estoy más que seguro, quiere que estén. Aún la naturaleza está dando muestras, aún el aire, aún todo eso está dando muestras de que hay una recuperación. Ese tiempo en su hogar, aprovéchelo, ore, lea la palabra, busque el rostro del Señor. No lo vea únicamente negativo todo, vea también los puntos de vista positivos, amados hermanos, que cuando todo esto pase, habrá muchos testimonios que vamos a decir todos de cómo el Señor permite ciertas cosas, aunque hay bajas, aunque hay costos que van a obviamente doler a nuestra vida, Dios sigue siendo el dueño y creador de su creación. Queremos orar porque nos llamaron personas a través de estos medios, nos llamaron la atención de que por favor orásemos por Vigela Rodríguez. Ella está embarazada y quiere que oremos por su familia también. Lo mismo Miguel Paredes García, allá en el Perú, piden oración, amados, y queremos en esta hora, claro que sí, orar para que el Señor sane estas vidas, para que donde no hay esperanza hoy la haya, en el poder que habita en la declaración de esta palabra de fe que en el nombre de Jesús nosotros vamos a declarar. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te adoramos y te bendecimos y te damos gloria y te damos honra. Gracias por la enseñanza. Gracias por la disertación, Dios mío, de esta palabra, mi Dios, donde usaste a mi hermano Alexis para poder traer, Señor Dios mío, de una forma quizás, Dios mío, no como lo hacemos siempre, visiblemente, con la participación de todo el pueblo en el templo, pero sí de esta manera, mi Dios, te pido que prosperes esta palabra, que el pueblo pueda involucrarse, Señor, que el pueblo pueda buscar de tu presencia, que jamás abandonemos la comunión.
Señor, que tengamos cuidado con las distracciones y los descuidos, sino, mi Dios, que busquemos la comunión contigo. Señor, la cercanía de los hermanos, los unos con los otros. Que nos estimulemos al amor, a las buenas obras, Señor. Que no nos separemos, que usemos el teléfono, que usemos esta herramienta, mi Dios, pero para glorificarte a ti, para ayudarnos nosotros, mi Dios. Dios y buen Padre, te suplico, Dios eterno, que sanes, Señor Dios mío, al enfermo, que bendigas poderosamente tus propósitos, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, mi Dios, y que nos ayudes a toda tu iglesia, a toda persona, Señor, a poder permanecer, Señor, firmes, Señor Dios mío, fortalecidos, Señor, con la mirada puesta en ti, mi Dios, Señor, hasta que tú, Señor, digas, Padre de la gloria, podamos todos estimularnos al amor, a las buenas obras, a la unidad, a la comunicación del Espíritu, Señor Dios mío, en cada uno, en el nombre de Jesús. Que nadie desmaye, Señor, que nadie vuelva atrás, Dios mío, que nadie, Señor, se aparte, que ninguno se distraiga, Señor, de esas noticias, Señor, que son tan continuas y tan, Señor, trágicas, aunque haya la realidad que haya, que llega a impactar, Señor, a algunos de una manera, Señor, que hasta en pánico o angustiados están. Fortaléceles, que como pueblo de Dios, Señor, busquemos tu rostro y tu presencia, Padre Santo. Y si tú, Señor, nos permites la vida y el tiempo, el domingo, amado pueblo de Dios, tenemos una cita a las 11 de la mañana a través de este medio. Dios les bendiga rica y abundantemente. Que el Señor pueda contestar todas las peticiones que usted y yo tenemos mientras seguimos buscando el rostro del Señor y fortaleciéndonos cada día. Amada iglesia del Señor, amada iglesia Pentecostal Roca de Salvación, Ministerio Internacional, te bendigo en el nombre de Jesús. Bendecimos a los ministros y pastores con sus esposas, con sus familias también, con ministerios también. Donde quiera que se encuentre un hombre, una mujer de Dios, ahí, hermano, hermana, te bendigo ricamente, no importando el concilio, no importando quién tú seas ni cómo te llames, te bendigo en el nombre de Jesús. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendiga y te fortalezca y envíe auxilio desde el cielo y te dé la victoria. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias y te lo pedimos siempre. Amén. Amén. Bendiciones, amados. Nos vemos el domingo, si el Señor lo permite. Paz.